Soy Catherine y nací en lo que llamarías una típica familia estadounidense. Mi papá, Jack, era un hombre ambicioso que había empezado su propia empresa de pinturas y barnices desde cero. Mi mamá, Sarah, era la clásica ama de casa, siempre ocupada con las tareas del hogar y los chismes. Luego estaba mi hermano mayor, Tom, quien era 5 años mayor que yo y el favorito de mi mamá. Mi papá casi nunca estaba en casa, siempre metido en su trabajo y ahogado en los préstamos que había sacado para levantar su negocio. Cuando aparecía, se encerraba en su oficina murmurando sobre facturas y márgenes de ganancia. Mi mamá, bueno, desde el primer día dejó claro que Tom era su consentido. Oh, Tommy, eres mi alegría, mi todo, le decía, lo mimaba, incluso cuando llegaba a casa oliendo a cerveza barata o con un ojo morado después de otra pelea. Yo, por otro lado, era como una ocurrencia de último momento. No me malinterpretes, papá me quería, a su manera. Trataba de compensar su ausencia con regalos. Para mi 9º cumpleaños, me dio una cámara de video un poco torpe y me dijo, con una sonrisa cansada, para nuestros momentos familiares, cariño. No sabía cómo esa cámara cambiaría todo. Recuerdo un domingo, cuando tenía unos 10 años, papá había prometido llevarnos al parque, pero, sorpresa, sorpresa, lo llamaron del trabajo. Mamá perdió el control. Jack, por el amor de Dios, es domingo, gritó, con la cara roja de enojo. Tus hijos te necesitan, yo te necesito. Yo me quedé en el pasillo, con esa maldita cámara en la mano, grabándolo todo. Ni siquiera me notaron. La voz de papá se redujo a un susurro, es para ayudar con el negocio. Mamá se rió, pero no fue una risa feliz. ¿Ayudar con tu quimera? Despierta, Jack, te estás hundiendo. Estamos endeudados por un negocio que no va a ninguna parte. Bajé la cámara, mi corazón latía con fuerza. Esta no era la primera vez que presenciaba una pelea, pero sí era la peor. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que nuestra familia se estaba desmoronando. Con el paso de los días, la tensión en nuestra casa se hacía más pesada. Papá pasaba más tiempo en el trabajo, y cuando estaba en casa, el silencio entre él y mamá era ensordecedor. Tom empezó a portarse peor, llegando tarde a casa, fumando cigarrillos y quién sabe qué más. Una noche me desperté con el sonido de vidrios rotos. Bajé las escaleras, cámara en mano. Se había convertido en una especie de manta de seguridad para mí. Mamá estaba parada en la cocina, rodeada de pedazos rotos de lo que solía ser su jarrón favorito. Mamá, le susurré. Ella se volteó hacia mí, con los ojos vidriosos. Vuelve a la cama, Kat. Arrastraba las palabras. Fue entonces cuando noté la botella de vino medio vacía en el mostrador. Al día siguiente, todo parecía normal de nuevo. Mamá hizo panqueques, papá leía el periódico, y Tom se recargaba sobre su tazón de cereal, pero yo sabía mejor. Sabía que, por dentro, nuestra familia se estaba desmoronando como ese jarrón. Era solo otro martes cuando mi mundo explotó. Yo tenía 10 años, Tom tenía 15, y ninguno de nosotros tenía idea de lo que estaba por suceder. Estaba en mi habitación jugando con mi cámara cuando escuché un portazo en la puerta principal. La voz de papá resonó por toda la casa, más enojada de lo que jamás la había escuchado. Sarah, baja aquí ahora. Curioso y asustado, me arrastré hasta lo alto de las escaleras, cámara en mano, por costumbre, supongo. Mamá entró en la sala luciendo molesta. ¿Qué te trae tan alterado, Jack? La cara de papá estaba roja, sus manos temblaban mientras le lanzaba un sobre Manila. Me gustaría que me explicaras esto. Me acerqué un poco más, viendo el rostro de mamá. Se veía diferente, no estaba asustada, lo siento, pero casi parecía aliviada. Bueno, dijo papá, ¿qué tienes que decir de esto? Mamá tiró los papeles a un lado y se rió. Fue una risa fría y áspera que me hizo estremecer. ¿Quieres que te lo diga, Jack? ¿De verdad quieres la verdad? Te he estado engañando durante años, y, ¿sabes qué? Disfruté cada minuto. Grité por lo bajo y casi dejé caer mi cámara. Papá parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué, Sarah? ¿Por qué harías esto? Porque nunca estuviste aquí, Jack. Mamá explotó. Tú y tus malditos negocios. ¿De verdad pensabas que me iba a quedar esperando por ti para siempre? Lo hice por nosotros, dijo papá débilmente, por nuestra familia. Mamá se burló. ¿Familia? ¿Qué familia? Llevamos años destrozados, Jack. Solo fui la primera en admitirlo. La discusión duró horas. Grabé cada minuto doloroso, a pesar de que me dolían los brazos y mis ojos ardían con lágrimas que no dejaba salir. Nunca se dieron cuenta de que estaba ahí, parado, demasiado atrapados en su propio drama.
Las semanas siguientes fueron un borrón, llamadas telefónicas en voz baja, puertas cerradas y más peleas a gritos de las que podía contar. Tom se aisló más en su propio mundo y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto. Finalmente, una noche, mamá y papá nos sentaron. Niños, comenzó mamá, su papá y yo nos vamos a divorciar. Me miró con cariño. Te quedarás con tu papá, y Tom vendrá conmigo. Tom se encogió de hombros, como si no le importara, pero vi el alivio en sus ojos. Papá fue generoso y le dejó la casa a mamá. Además de comenzar a pagar la manutención de Tom, la mudanza fue rápida y sin dolor. Al menos físicamente, nuestro nuevo apartamento era pequeño, nada parecido a la casa que habíamos dejado atrás, pero era nuestro, y por primera vez en años. Sentí que podía respirar de nuevo, aunque no fue fácil. Papá trabajaba más horas que nunca, tratando de mantener el negocio a flote y pagar todo. Algunas noches lo encontraba en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, rodeado de facturas. 5 años pasaron volando, entre tareas, trabajos de medio tiempo y ver a papá luchar por salvar su negocio. Tenía 15 años cuando todo cambió de nuevo, pero esta vez fue para mejor. Se llamaba Rachel y entró en nuestras vidas como un torbellino. Recuerdo el día que papá nos la presentó. Tenía una sonrisa tonta en la cara, una que no había visto en años. Catherine, ella es Rachel, solía hacer prácticas en la empresa y ahora, bueno, estamos saliendo. Rachel me sonrió cálidamente. Es genial conocerte al fin, Catherine. Tu papá habla de ti todo el tiempo. Al principio la evalué, lista para odiarla, pero había algo en Rachel que hacía imposible no quererla. Era genuinamente amable y miraba a papá como si fuera lo más especial del mundo. No pasó mucho tiempo antes de que Rachel se convirtiera en una parte permanente de nuestras vidas. Se mudó con nosotros unos meses después y, de repente, nuestro pequeño apartamento se sintió como un hogar otra vez. Una noche los escuché hablar en la cocina. Jack, mi papá está dispuesto a financiar esa nueva línea de producción con la que has estado soñando, dijo Rachel. Él cree en ti. Los dos creemos en ti. Me asomé a la esquina para ver a papá abrazar fuerte a Rachel. ¿Qué hice para merecerte?, le susurró. Me di cuenta entonces de que así es como debería ser el amor, no el desastre amargo y resentido con el que yo había crecido. Esto era apoyo, confianza y felicidad genuina. Los años siguientes fueron como ver despegar un cohete. Con las conexiones de Rachel y la experiencia de papá, el negocio se disparó. La nueva línea de pinturas fue un éxito en las ferreterías del papá de Rachel, y pronto empezaron a llegar pedidos de todo el país. Encontraba a papá y a Rachel trabajando hasta tarde en la noche, con las cabezas inclinadas sobre hojas de cálculo, discutiendo de manera amable sobre planes de expansión, pero, a diferencia de las discusiones que recordaba de mi infancia, estas siempre terminaban con risas y un beso. ¿Por qué no se casan ya?, les pregunté un día durante la cena. Ellos compartieron una mirada y se echaron a reír. Oh, cariño, dijo Rachel, secándose las lágrimas de los ojos. Nuestro amor no necesita un sello de aprobación del gobierno. Puse los ojos en blanco, pero lo entendí, eran felices, y eso era lo único que importaba. Además, a mí también me estaba yendo bastante bien. Me enfoqué en mis estudios, decidido a hacer que papá se sintiera orgulloso de mí. Cuando me gradué de la universidad, no había duda de lo que quería hacer a continuación, y así, nos convertimos en el trío imparable. Con el conocimiento de la industria de papá, la experiencia en negocios de Rachel y mis ideas frescas de la universidad, éramos imparables. 10 años después de que Rachel llegó a nuestras vidas, papá ya era rico, como rico de jet privado y casas de vacaciones. Era surrealista. Mamá y Tom, bueno, esa es otra historia. No había hablado con ninguno de ellos en años. Desde aquel desastroso día de Acción de Gracias en el que mamá se emborrachó y llamó a Rachel una destructora de hogares, Tom la apoyó y me llamó traidor. Esa noche me fui llorando, y juré que nunca volvería a pasar por algo así. A veces veía el nombre de mamá aparecer en mi teléfono o recibía algún mensaje de texto aleatorio de Tom pidiendo dinero. Siempre los ignoré, me dolía, pero había tomado mi decisión. Elegí la felicidad, el éxito y el amor. Pero la vida tiene una forma cruel de quitarte todo justo cuando parece perfecto. Para nosotros, ese momento llegó un soleado sábado de junio. Papá llevaba semanas hablando de hacer un salto en Bunge. La vida es demasiado corta para ir a lo seguro, decía, con los ojos llenos de emoción. Rachel y yo intentamos disuadirlo, pero ya sabes cómo era papá cuando se decidía a hacer algo. La llamada llegó justo por la tarde. Recuerdo cada horrible detalle, la voz temblorosa del instructor de Bunge,
las palabras «ataque al corazón» y «no lo logró» resonando en mis oídos. Escuché el sonido de la taza de café de Rachel rompiéndose en el suelo de la cocina. No se sentía real que papá se hubiera ido. El hombre que había construido un imperio desde cero, que había superado todas las tormentas que la vida le puso, derribado por un estúpido salto en Bunge. El funeral fue... bueno, fue un espectáculo, para decirlo sin rodeos. Parecía que la mitad de la ciudad había aparecido para presentar sus respetos, socios comerciales con trajes oscuros, empleados con los ojos enrojecidos, amigos y parientes que no habíamos visto en años. Papá habría odiado todo el alboroto, pero me calentó el corazón ver cuántas vidas había tocado. Luego aparecieron mamá y Tom. Casi no los reconocí. Mamá parecía más vieja. Su cara estaba hinchada y marcada. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Tom se encorvó a su lado, todo músculos y actitud, luciendo como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Se pusieron en una fila detrás de nosotros, pero sus voces se escuchaban. Bueno, Jack finalmente entendió lo que le esperaba, decía mamá, arrastrando las palabras. Me mordí los labios con tanta fuerza que saboreé la sangre. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a venir aquí y faltarle al respeto a papá? Pero eso no fue todo. La voz de mamá se redujo a un susurro conspirativo que, de alguna manera, parecía más fuerte que antes. Escuché a su pequeña novia arreglarlo todo, diciendo que pagó por el salto del grupo ella misma. Probablemente sabía que su corazón no podía soportarlo. Quería tomar sus manos y decirles que apuesto a que no podía soportarlo más. Daba vueltas con la vista borrosa por las lágrimas y la rabia. Cállate, sí sé, cállate. ¿Cómo te atreves a venir aquí y difundir tus mentiras venenosas? Papá amaba a Rachel y ella lo amaba a él. Fue un accidente terrible, nada más. Así que si no puedes mostrar un poco de decencia y respeto, entonces vete. Nadie te quiere aquí de todos modos. La iglesia se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Mamá se puso de pie, balanceándose ligeramente. Vamos, Tom, nos vamos. Déjalos tener su pequeña fiesta de lástima. Los veremos en la lectura de la herencia. El resto del funeral transcurrió en una neblina de dolor e ira, pero mientras estábamos junto a la tumba de papá, viendo cómo bajaban el ataúd, no pude evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de nuestros problemas. 2 semanas después de que pusimos a descansar a papá, nos reunimos todos en la oficina del señor Goldstein para la lectura del testamento. La tensión en la habitación era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Rachel se sentó a mi lado y su rostro era una máscara de tranquilidad. Mamá estaba encorvada en su silla, luciendo como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Tom estaba junto a la ventana con los brazos cruzados, frunciendo el ceño ante nada en particular. El señor Goldstein se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Jack Thompson, estando en su sano juicio, por la presente dejo de prestar atención a la jerga legal. El corazón me latía con fuerza. Luego, a mi hija Catherine le dejo todas mis posesiones mundanas, incluidas todas las propiedades, las cuentas bancarias y la propiedad total de la empresa de pintura y barnices Thompson. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Sentí que no podía respirar. El señor Goldstein continuó. A mi exesposa Sara y a mi hijo Thomas les dejo la suma de 20,000 pesos a cada uno. El grito de mamá nos hizo saltar a todos. Esto es una __. Ese negocio fue idea mía. Lo sacrifiqué todo por Jack, y esa __, o compañía, cría a sus hijos mientras él estaba jugando al hombre de negocios. Esa compañía es legítimamente mía. Miré a Rachel. Ella estaba sentada tranquila como siempre, pero pude ver el ligero temblor en sus manos. Mamá, dije, tratando de mantener la calma. Papá construyó esa compañía de la nada. Ni siquiera creías en él cuando empezó. Ella se acercó a mí, con los ojos ardiendo. Mocoso ingrato. Debería haber sabido que estarías de su lado. Siempre fuiste la niña pequeña de papá, ¿no? Respiré hondo y le miré. No quiero pelear. Si eso te hará sentir mejor. Te doy 100 de los grandes. Solo por favor, terminemos esto aquí. Mamá se rió con un sonido áspero y amargo. ¿100 de los grandes? ¿Crees que puedes comprarme tan fácilmente? No, cariño. Voy a demandar. Voy a tomar hasta el último centavo que ese hijo de __, o debe. Ya me basta. La voz del señor Goldstein interrumpió el argumento. El testamento es claro y legalmente vinculante. Si desea impugnarlo, señora Thompson, puede hacerlo a través de los canales legales adecuados. Ahora, si no hay nada más, creo que hemos terminado aquí. Mamá salió furiosa, dando un portazo detrás de ella. Tom la siguió, no sin antes lanzarme una mirada que podría cuajar la leche. Cuando Rachel y yo salimos de la oficina,
Sentí un peso sobre mis hombros, la compañía de papá, su legado. Ahora era todo mío y aparentemente también lo eran sus problemas. Después del desastre en la oficina del señor Goldstein, Rachel y yo nos retiramos a casa de papá, en mi ático. El silencio era ensordecedor mientras ambos tratábamos de procesar lo que acababa de suceder. Rachel, dije, rompiendo el silencio, tenemos que hablar sobre el negocio, quiero que tengas parte. ¿De eso? Los ojos de Rachel se abrieron en shock. Catherine, no, tu padre te lo dejó, es tuyo. Negué con la cabeza, es nuestro, has invertido mucho en ello, no solo dinero, sino tiempo y energía, ayudaste a convertirlo en lo que es hoy. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas y, antes de darme cuenta, me había envuelto en un fuerte abrazo. Gracias, susurró, ya que estaría tan orgulloso de ti. Cuando firmamos los papeles esa tarde, sentí que estaba honrando la memoria de papá y asegurando nuestro futuro, pero, por supuesto, mamá no podía permitirnos tener ni siquiera esta pequeña victoria. La demanda llegó 2 semanas después. Mamá exigía todo el negocio y la mayor parte de las propiedades de papá. Su abogado soltó frases como bienes conyugales y enriquecimiento injusto, pero todo se reducía a una cosa: quería lo que pensaba que papá le debía. Durante los siguientes meses, fue una mezcla borrosa de comparecencias ante el tribunal, declaraciones y noches de insomnio. Rachel y yo nos lanzamos corriendo hacia la compañía, decididos a no dejar que la venganza de mamá descarrilara todo por lo que papá había trabajado. Al final, el juez. Rechacé la afirmación de mamá, el testamento se mantuvo. Pensé que eso sería el final, pero debería haberlo sabido mejor. Fue durante la audiencia final que el abogado de mamá lanzó la bomba. Su señoría, acabamos de enterarnos de que la señorita Thompson ha transferido una parte significativa del negocio con Rachel Carson, la novia del difunto. A la luz de esta nueva información, nos gustaría presentar una demanda por separado contra la señorita Carson. Mi corazón se hundió. Miré a Rachel, que se había puesto pálida. ¿Por qué motivo?, preguntó el juez, sonando tan cansado como me sentía. Su señoría, tenemos razones para creer que la señorita Carson tuvo una aventura con el fallecido hace años, que llevó a la ruptura del matrimonio de mi cliente. No podía creer lo que estaba escuchando, todo era mentira, pero mientras miraba a mamá con una expresión triunfante, me di cuenta de que a ella no le importaba la verdad, solo quería lastimarnos para quedarse con lo que pensaba que era suyo. Cuando salimos del Palacio de Justicia ese día, los reporteros nos rodearon, empujando micrófonos en nuestra cara y gritando preguntas. Señorita Thompson, ¿sabía usted sobre la muerte de su padre? Señorita Carson, ¿cuánto tiempo estuvo involucrada con Jack Thompson? ¿Es cierto que le está regalando su herencia a la amante de su padre? Rachel me tomó la mano y me arrastró entre la multitud, sin comentarios. Repitió con voz firme, incluso cuando podía sentir su mano temblar. En el mío, una vez que estuvimos a salvo en el auto, me desplomé. Lo siento mucho, Rachel, todo esto es culpa mía. Si no te hubiera dado parte de la compañía... Detente, dijo Rachel con firmeza, no hiciste nada malo, tu madre está herida y enojada, y está arremetiendo, pero vamos a superar esto juntos. Asentí, secándome los ojos. Juntos, repetí mientras nuestro conductor navegaba entre el tráfico de la ciudad. No pude evitar preguntarme cuánto más tendríamos que soportar antes de que esto terminara. Llegó el día del juicio y sentí que me iba a enfermar. La idea de testificar contra mi propia madre me revolvió el estómago, pero sabía que era necesario. Rachel merecía justicia y mamá necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones, como yo. Me senté en el estrado de los testigos. Podía sentir la mirada de mamá ardiendo en mí, pero me concentré en la sonrisa alentadora de Rachel y encontré la fuerza para hablar. Su señoría, comencé, sorprendentemente firme. Tengo pruebas que contradicen directamente las afirmaciones de mi madre. La sala del tribunal guardó silencio mientras le explicaba sobre los videos antiguos que encontré. Con manos temblorosas, presenté las cintas a la corte. El primer video que se reprodujo mostraba una versión mucho más joven de mis padres en nuestra antigua sala de estar. La voz de mamá, arrastrada pero clara, llenó la sala del tribunal. ¿Quieres la verdad, Jack? Está bien. Te he estado engañando durante años y, ¿sabes qué? No me arrepiento ni un poco. No podía mirar a mamá, pero la escuché afilar. Respira profundamente. El video continuó dejando al descubierto todas sus infidelidades y mentiras. Luego presenté el informe del detective que papá había mantenido, que detallaba los asuntos de mamá con fechas, horas y evidencia fotográfica. Como puede ver, su señoría, concluí,
Las afirmaciones de mi madre de que mi padre tuvo una aventura con Rachel son completamente falsas. De hecho, fue mi madre quien le fue infiel durante todo su matrimonio. El rostro del juez era sombrío mientras revisaba las pruebas. El abogado de mamá parecía querer hundirse en el suelo cuando llegó el veredicto. Fue decisivo. El juez no solo desestimó el caso de mamá contra Rachel, sino que también le ordenó pagar todos los honorarios legales que mamá no aceptó. Bueno, nos insultó a Rachel y a mí, diciendo cosas que no esperarías escuchar de tu propia madre. Continuó escupiendo malas palabras hasta que el juez no tuvo más remedio que declararla en desacato a la corte, mientras sus mejores amigas la escoltaban afuera. Se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo de odio, y me dijo: «Esto no ha terminado, Catherine, te arrepentirás de esto, lo juro por Dios». Pensé que eso sería el final. Me equivoqué. Unos días después, Rachel irrumpió en mi oficina con el rostro pálido. Me entregó su teléfono. La pantalla mostraba la página de Facebook de mamá, llena de publicaciones sobre nuestra empresa. «Thompson Paint se está ahogando en deudas», decía una publicación. «Catherine Thompson la está arruinando». Otra. Una fuente interna afirmaba: «Catherine Thompson planea huir a México con fondos de la empresa». Pasamos las siguientes 48 horas en modo de crisis, emitiendo declaraciones a nuestros empleados y clientes para asegurarles la estabilidad financiera de la empresa. Nuestro equipo legal redactó una carta de cese a mamá, amenazándola con una demanda si no se retractaba de sus declaraciones. Para mi sorpresa, tal vez funcionó. Mamá finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, o tal vez simplemente se quedó sin pelea. Sea cual sea la razón, publicó una retractación al día siguiente. Yo, Sarah Thompson, por la presente me retracto de mis declaraciones anteriores sobre la compañía de pintura y barniz Thompson y su directora ejecutiva, Catherine Thompson. Mis afirmaciones eran infundadas y hechas con ira. Me disculpo sinceramente por cualquier confusión o angustia que mis palabras hayan podido causar. Mientras leía sus palabras, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esta mujer que una vez había sido mi madre ahora no era más que una extraña amargada que intentaba destruir todo lo que papá había construido. Pasaron 2 meses en relativa paz. La empresa estaba prosperando y Rachel y yo nos habíamos adaptado a una cómoda rutina. Las heridas de las batallas legales se estaban curando lentamente, y me atreví a esperar que tal vez pudiéramos seguir adelante, pero la vida tiene una forma de lanzarte bolas de acero cuando menos lo esperas. Era una fresca tarde de otoño y me dirigía a mi auto después de un largo día en la oficina. El estacionamiento estaba casi vacío. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el asfalto mientras buscaba mis llaves a tientas. De repente, una voz familiar me hizo congelar. «Catherine». Me giré lentamente, sin creer lo que veía. Mis ojos se encontraron con los de mi madre, que lucía pequeños y desgastados. «Mamá», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ella arrastró los pies, sin mirarme a los ojos. «He estado pensando en tu oferta, los 100,000 pesos. ¿Es esa oferta que aún está sobre la mesa? La tomo y te dejo en paz». Por un momento, me quedé sin palabras. Luego, para mi propia sorpresa, comencé a reírme. No era una risa feliz, sino una cansada e incrédula. «¿Hablas en serio?», logré decir finalmente. «Después de todo lo que nos hiciste pasar, las demandas, las calumnias, las mentiras». La cara de mamá se endureció. «Ahora escucha aquí, jovencita». «No, escucha», la interrumpí, sintiendo que años de frustración reprimida salían a flote. «Esa oferta expiró en el momento en que decidiste arrastrarnos a la corte. Se fue, mamá, como cualquier respeto o cariño que te había dejado». Ella palideció y luego se sonrojó de ira. «Pequeña ingrata, no he terminado», dije con voz fría. «Si alguna vez intentas amenazarme o calumniar a nuestra empresa nuevamente, te demandaré por cada centavo que te queda, y créeme, ganaré». Sin esperar una respuesta, me subí a mi auto y me alejé, viendo su figura hacerse cada vez más pequeña en mi espejo retrovisor. Me sentí como si hubiera llegado al final de un capítulo, pero también como si estuviera comenzando algo nuevo. Las semanas fueron un torbellino de actividad. Rachel y yo nos dedicamos a trabajar para expandir la empresa de maneras que papá solo había soñado. Lanzamos una nueva línea de pintura ecológica, abrimos 3 nuevas fábricas e incluso comenzamos un programa de becas para jóvenes aspirantes a emprendedores. Durante todo el proceso, la memoria de papá fue nuestra luz guía. Manteníamos su foto en la pared de nuestra sala de conferencias principal, como un recordatorio constante de dónde venimos y para qué estábamos trabajando.
Papá había desaparecido, pero su legado vivía a través de nosotros, a través de la empresa que había construido, a través del amor que había compartido con Rachel y a través de la fuerza que me había inculcado. En cuanto a Rachel y a mí, éramos más que simples socios comerciales. Estábamos unidos como familia, no por sangre, sino por amor, respeto y un sueño compartido.